Primero que todo, una oración al Señor. Pueden cerrar sus ojos. Gracias, Señor, te damos en este día hermoso que tú has hecho. Y venimos pidiéndote que hoy tu palabra corra aquí como esos ríos de agua viva que tú nos has dado, echando fuera todo cansancio, toda confusión. Y que a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, cuando todavía se hacían campañas de sanidad y liberación en las ciudades, en una de esas campañas que duraba 5 días, el primer día de la campaña llegó un brujo a la campaña a ver qué era lo que estaban haciendo. Este hombre era un brujo poderoso y le gustó lo que estaba pasando, que oraban por las personas y que se sanaban y que eran desatados de las ligaduras del diablo. Este hombre le gustó eso, entonces al día siguiente regresó y el mensaje además era de aceptar al Señor, y él en su corazón dijo: yo quiero de eso. Al día siguiente, al tercer día, él regresó y empezó a ayudar a los que estaban ministrando, porque como llegaba tanta gente, había un equipo de ministradores y se hacía una fila así y había varios ministrando. Entonces este hombre llegó, pasó adelante y empezó a ayudar a los que ministraban y les iba diciendo: este tiene espíritu de mentira, este tiene espíritu de enfermedad, este otro tiene un demonio de aquello, este necesita esto, y en todos pegaba, porque él decía: este tiene un demonio de lo que fuera, de guaro. Entonces oraban y espíritu de guaro, y se iba. El hombre le iba completamente, lo que él decía se cumplía. Pero el que estaba dirigiendo la campaña se dio cuenta de eso, de lo que estaba pasando, y lo llamó. Entonces ya le dijo: ¿usted quién es? Esto, el otro. Le digo: bueno, vamos a orar por usted. Y antes de orar por él le dijo: ¿ya recibió al Señor en su corazón? ¿Jesús es su Señor? Y él dijo: no sabía nada de eso. Entonces, ¿quiere recibir al Señor? Y él dijo que sí, que él quería dejar lo que había hecho, que ya no quería ser brujo. Y recibió al Señor en su corazón. Este pastor era un pastor famoso en esos tiempos, en ministración y liberación. Oró por él y recibió al Señor. Al día siguiente, él regresó para volver a la campaña y ayudar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llegó y pasó adelante para decir: este tiene esto, este tiene otro, ya no sabía nada. Ya no podía decir si tenía espíritu de mentira, o si tenía una enfermedad de esto, o si lo estaba quejando lo otro. Por completamente ciego espiritualmente y mudo espiritualmente. ¿Qué pasó ahí? Hoy vamos a ver los dones del Espíritu, los dones de Dios, el pasaje de los dones del Espíritu Santo. Y está en 1 Corintios, capítulo 12, para poder entender ciertas cosas que pasan en el mundo y sobre todo en el mundo espiritual. 1 Corintios capítulo 12. Es más, algunas Biblias tiene título y dice dones espirituales. Algunas, otras no. Del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra:
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a parar ahí. Todo el capítulo habla de los dones. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Corinto, hay que hacer un poco de historia, era una ciudad en ese tiempo muy, pero muy importante financieramente. Era un centro de comercio de lo más grande que había. Pero también era una ciudad muy, muy grande y muy importante en lo que se refiere a inmoralidad. Eran lo mejor de lo peor. Tanto así que en ese tiempo se inventó un verbo que se decía corintiar. Vamos a corintiar. Eso significaba, nos vamos de fiesta hasta que... y se vale todo. Porque la inmoralidad era tan grande y tan aceptada, era lo más normal, que se decía vamos a corintiar. Y en esa ciudad, con esas condiciones, está la iglesia de Corinto. Y en esa misma iglesia tenían problemas de inmoralidad. Tanto así, dice Pablo, que había adulterio entre los mismos hermanos de la iglesia. O sea, entre ellos se cambiaban las esposas. También habían grupos de poder. Se peleaban entre ellos para ver quién era el más importante y quién era el más despreciable. Si entraba alguien rico, lo sentaban de primero, y los pobrecitos de a ver qué hacen. En la cena del Señor, dice el apóstol, que se emborrachaban. Ellos llevaban comida y esta es mi comida, y se pegaban unas comilonas y se emborrachaban en esa iglesia de Corinto. Tanto así que Pablo les dijo que ellos eran carnales. Pero Pablo, sabiendo cómo es la iglesia del Señor y acordándose de la parábola del trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña se parecen mucho, o sea, los carnales y los espirituales se parecen mucho, y los dos están sembrados en el mismo campo, y los dos crecen al mismo tiempo, y que solo Dios puede saber quién es carnal y quién es espiritual, y solo Él puede al final de los tiempos cortar a uno y echarlo aquí y tomar al otro y ponerlo allá. Pablo entonces, sabiendo eso, da la palabra espiritual sobre buenos y sobre malos, sobre los carnales y sobre los espirituales. Él habla de los dones del Espíritu Santo. Y lo digo así porque en muchas iglesias, o en algunas iglesias,
no le hablan de cosas espirituales porque asumen de por sí son tan carnales. Pero Pablo dice, no, la palabra de Dios es dada sobre buenos y malos. Pero no todo es tan fácil con el apóstol, porque él pone ciertas condiciones y pone un cimiento sobre el cual se van a levantar los dones espirituales. Y es la primera enseñanza que les traigo, el cimiento espiritual. No pierdan Corintios 12, vamos a Corintios, pero el capítulo 3, versículo 1. 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, sin perder el 12. Vea lo que dice Pablo aquí en el 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué le dijo Pablo a ellos? Que son carnales. Y no pudo hablarles, sino como a carnales. Pero vea ahora de nuevo el capítulo 12, versículo 1, lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Les está diciendo, no quiero que ignoren, a pesar de que algunos son carnales, de que hay cosas espirituales. Y les recuerda algo a ellos, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Les recuerda que cuando ellos eran gentiles, también tenían cosas espirituales. Pero esas cosas espirituales eran para llevarlos y engañarlos. Igualmente hoy, en la iglesia, y sobre todo en iglesias como Siloé, hay cosas espirituales. Pero si usted ve los periódicos, o las noticias, o con solo que camine por la avenida central, en el mundo está lleno también de cosas espirituales. Hay brujos, hay hechiceros, hay adivinos, hay gente que puede sanar dándole a usted un bebedizo y dándole un papelito para que usted repita lo que dice ahí. Ellos pueden orar por usted, ellos pueden echar y maldecir los enemigos para que usted le vaya bien, le pueden dar una fórmula para que usted le vaya bien en los negocios. Y todas esas son cosas, son dones espirituales que se manejan en el mundo. Pero Pablo dice algo, hablando del cimiento espiritual. Si usted les pregunta a ellos a quién le dan la gloria de las cosas que hacen, ellos nunca van a decir que le dan la gloria al diablo, porque son expertos para engañar. ¿Sabe qué dicen hoy? Le dan la gloria a la naturaleza, al cosmos, a las buenas vibras. He oído tanto cristiano diciendo, hermano, te mandamos buenas vibras. Eso dice el apóstol Pablo, que ellos le están dando la gloria al diablo. Y que si alguien tiene dones espirituales y usted quiere saber si esos dones son de Dios o son del diablo, hay una forma de saberlo. Pregúntele. Jesús es su Señor. Dice el apóstol que nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no está en él. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no ha nacido de nuevo.
Por tanto, dice en el versículo 3, este por tanto es como cuando el juez en un juicio toma el martillo y hace: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. De nuevo les digo, ningún brujo va a decir que detrás de él está el diablo, sino que han oído hablar de la magia blanca, ¿verdad? Esa es la buena. Por cierto, en las noticias hace un tiempo, me estoy acordando, las noticias internacionales, en Nueva York, creo que fue, se abrió una escuela para niños para hacerlos brujos. Una escuela de brujos para niños. Y la matrícula estaba llena, porque decían que ahí no les iban a enseñar cosas malas, que eso iba a aumentar su creatividad y que ellos iban a ser buenas personas. Entonces los enseñaban a hacer fórmulas mágicas, pócimas, brujería. ¿A quién le dan la gloria y la honra a ellos? Así mismos